Como ustedes lo pidieron, llega una nueva versión de galletas con tan solo 2 ingredientes. Son sin azúcares, sin endulzantes, sin harina, sin lácteos, sin huevo y sobre todo deliciosas y facilísimas de preparar. Si esto te interesa, entonces quédate a ver la receta. En el video anterior de galletas de 2 ingredientes, muchos de ustedes me sugirieron utilizar otro ingrediente diferente a la almendra. Así que en esta ocasión utilizaremos como ingrediente básico semillas de ajonjolí o sésamo. Puede que las consigas naturales sin tostar o tostadas como estas que estoy utilizando yo. En ambos casos las galletas quedan deliciosas. Son una excelente fuente de calcio, hierro, magnesio y zinc. Nutrientes esenciales para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo, así que si aún no las tienes incorporadas en tu alimentación, esta es una forma perfecta de añadirlas. El endulzante que utilizaré en esta preparación será también uno muy económico y fácil de conseguir y no es otro que la banana. Este cumplirá varias funciones en la preparación, hará de endulzante y también de pegamento para mantener toda la mezcla unida. Vamos a machacar la banana hasta conseguir un puré. Puedes utilizar un tenedor o un utensilio de estos como estoy utilizando yo. Y facilito, dulceros, una vez que tienen esta especie de cremita de banana, estamos listos para añadir las semillas de ajonjolí o sésamo. Puedes añadirlas de golpe o hacerlo en partes para integrar mejor los 2 ingredientes. Ahora que tienes una masita muy parecida a esta que te estoy mostrando, tan solo tenemos que darle forma a las galletas. Y en este momento te sugiero que prepares una bandeja con papel vegetal o antiadherente en la base, también puedes usar una silicona, y pones también a precalentar el horno. Para que todas mis galletas tengan el mismo tamaño, ya saben que me encanta utilizar una cuchara medidora de aproximadamente unos 15 mililitros. De esta manera todas tienen el mismo grosor. Esto es muy importante porque de esta forma se cocinarán de manera uniforme en el horno. Si se te llega a quedar la semillita pegada en la cuchara, no pasa nada, simplemente humedece la cuchara y vuelve a darle la forma. Y ya que tenemos algo así, estamos listos para llevarlas al horno perfectamente, pero si quieres que tenga una forma más típica de galleta, entonces puedes utilizar un cortador pequeño como este que estoy utilizando yo y darle la forma concreta que desees. Además, si aplanas la galleta te quedará ligeramente más crujiente que si la dejas con la forma de la cuchara porque es un poco más gruesa. Puedes ayudarte con una cucharita que tenga una punta de silicona y la vas humedeciendo para ir compactando la galleta y dándole la forma. Esta parte no es nada compleja y la harás también muy rápido. Por cierto, no olvides que en la descripción del video siempre dejo todos los ingredientes, posibles sustituciones y más información detallada sobre la receta, así que échale un vistazo si puedes. Ahora que nuestras galletas tienen esta pinta maravillosa, estamos listos para llevarla al horno. Y mientras tanto, mis dulceros, aprovechemos para darle clic a esa campanita de notificaciones o a ese botoncito rojo en caso de que sea la primera vez que ves uno de mis videos para que no se pierdan ninguna de mis nuevas, facilísimas y deliciosas recetas. Y ¡tachán! Vean por favor, mis dulceros, qué pinta maravillosa tienen estas galletitas. Súper importante, dulceros, que las dejemos reposar unos 5 minutos en la bandeja y luego las puedes colocar sobre una rejilla para que se enfríen por completo. Es increíble que queden así de perfectas, así de deliciosas, sin harina, sin endulzantes de ningún tipo. Son definitivamente pura fantasía. Son ligeramente crujientes y tienen un sabor dulce, suave, delicioso, tostado. No sé, mis dulceros, simplemente les voy a decir, hagan esta preparación cuanto antes. Porque estas galletitas no solo son fáciles, sino que tienen un alto aporte nutricional que no deberías estarte perdiendo.
Las puedes guardar por varios días, pero yo sé que estas galletas van a desaparecer en cuanto las pongas en la mesa. Antes de despedirme les recuerdo que tienen en el canal una gran variedad de galletas de todo tipo, suaves, crujientes, con 2, con 3, con 4, con 5 ingredientes que están para chuparse los dedos, así que les voy a estar dejando algunos enlaces en la descripción para que les echen un vistazo. Si en este momento se antojaron muchísimo, no olviden de darme ese like, ese dedito arriba, para mí es muy importante y es una gran muestra de apoyo por su parte, y también su comentario ahí abajo. Por hoy eso es todo, les mando millones de besos dulces, muy dulces, porque aquí no estamos a dieta, y nos vemos a la próxima. ¡Chao!